pandemias, pestes y profecía. Nuestro mundo ha experimentado una crisis de proporciones pandémicas. Un virus veloz ha devastado país tras país a un ritmo impresionante. El coronavirus ha cambiado la vida tal como la conocíamos. El COVID-19 es una cepa de la familia de los virus que no habíamos visto antes. Actualmente, los investigadores están en una carrera contra el tiempo para desarrollar vacunas científicamente probadas y aprobadas para contrarrestar la rápida propagación de este virus. Durante el apogeo del COVID-19, las fronteras internacionales de los países fueron cerradas. Las escuelas suspendieron las clases, las empresas ordenaron a sus empleados que trabajaran desde casa. Los restaurantes, los cines, los parques de diversiones y otros lugares de entretenimiento cerraron sus puertas. Los eventos deportivos y las grandes convenciones fueron cancelados y se intentaron evitar las reuniones de más de 10 personas. El distanciamiento social se convirtió en un tema común en los medios de comunicación. Los gobiernos confinaron ciudades y en muchos países los hospitales se vieron totalmente colapsados. Las bolsas de valores internacionales se desplomaron y las tasas de desempleo se dispararon. Los informes sobre el coronavirus dominaron las noticias durante meses. Los medios de comunicación, tanto internacionales como nacionales y locales, se dedicaron casi exclusivamente a esta noticia. Las primeras páginas de los periódicos hablaban de él diariamente. Había comparecencia de prensa diaria por parte de los altos cargos de la salud pública de los países. El mundo entero parecía estar consumido por este pequeño virus de tan fácil y rápida transmisión. A veces nos quedábamos con más preguntas que respuestas, y muchas de estas preguntas giraban en torno a cuestiones religiosas. En lo más hondo de nuestros corazones buscábamos respuestas. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Es el COVID-19 un juicio divino o apenas un virus como cualquier otro, solo que fuera de control por el momento? ¿Qué dice la Biblia sobre las pandemias? ¿Son una señal del fin del mundo? ¿Será que hay esperanza en el horizonte? ¿Esperanza para nuestras vidas personales, para nuestras familias, para nuestros hijos y para nuestro mundo? Permítanme asegurarles que Dios no es el autor de las enfermedades, no es el creador del sufrimiento ni de las enfermedades. En el primer capítulo de la Biblia, al final de la semana de la creación, Dios miró al mundo y declaró que todo lo que había hecho estaba muy bien. Génesis 1:31. Dios creó al mundo perfecto, sin una sola mancha de enfermedades, sin virus, gérmenes ni bacterias, sin sufrimiento ni muerte. La enfermedad no formaba parte de su plan original. Su plan era que la tierra se poblara con gente feliz, santa y sana. El pecado es un intruso que entró en nuestro mundo por medio de un ser angelical llamado Lucifer. Este ser, de brillo deslumbrante, creado perfectamente por Dios, se rebeló hace milenios contra los principios celestiales del gobierno de Dios. Este ángel caído está detrás de todo el sufrimiento de nuestro mundo. Dios creó a cada una de las criaturas con libertad para decidir. Quitar esa libertad sería quitar la capacidad de amar. Sin amor, la vida no tiene sentido. Sin amor, es imposible ser feliz. Lucifer eligió el camino del egoísmo en lugar del camino del amor. Este mismo ángel caído engañó a Adán y a Eva, así como a un tercio de los ángeles del cielo. La Biblia llama al diablo mentiroso y padre de la mentira. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, lo describe como el que engaña a todo el mundo. La primera mentira de Satanás fue señalar que en realidad Dios no había querido decir lo que había dicho. O sea, según Satanás,
Eva sí podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Pero Dios le había dicho: no comas del fruto de este árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Según Satanás, Eva podía violar los mandamientos de Dios sin sufrir consecuencias graves. El maligno la engañó, haciéndole creer que al comer del árbol entraría en una esfera superior de existencia. Satanás afirmó que Dios era arbitrario, un tirano autoritario que no quería lo mejor para sus criaturas. Cuando Adán y Eva pecaron, abrieron una puerta a la enfermedad y al sufrimiento que Dios quería que permaneciera cerrada para siempre. El pecado es, en esencia, la separación de Dios. Al separarnos de Dios, nos alejamos de la única fuente de vida. Al separarnos de Dios, nos alejamos de la fuente de salud. Vivimos en un mundo quebrantado, un mundo en rebelión contra Dios. La razón por la que Cristo vino a esta tierra fue para satisfacer las demandas de la ley quebrantada, a fin de restaurarnos a la imagen de Dios y para revelar cómo es Dios. La Biblia dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puesto que el pago que da el pecado es la muerte, y que todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, Cristo vino a redimir a este mundo perdido. En su vida y en su muerte, Jesús reveló lo mucho que el Padre se preocupa por nosotros. Cada milagro que Jesús realizó nos muestra a un Dios que se preocupa cuando sufrimos. Cada vez que Jesús devolvió la vista a los ciegos, destapó los oídos de los sordos, curó a los paralíticos y resucitó a los muertos, demostró cuánto nos ama. Con su muerte en la cruz, dejó para siempre en evidencia la mentira de Satanás y reveló que prefería cargar con la culpa, la vergüenza y la condenación que traía el pecado antes que perder a uno de nosotros. Pero Jesús también vino a ser un ejemplo para nosotros, un modelo de vida. Jesús demostró que Dios no es el que está detrás del padecimiento, no es el que está detrás del sufrimiento, no es el que está detrás de la enfermedad. Él es el Dios de la vida en abundancia. En el conflicto cósmico entre el bien y el mal, un ángel rebelde se ha rebelado contra Dios y está luchando contra Dios por el control de este planeta. La enfermedad, el sufrimiento y la angustia son el resultado de este conflicto sin precedente. Satanás usa la enfermedad, el sufrimiento y la angustia de la humanidad para desacreditar a Dios. Engaña a millones de personas haciéndole creer que Dios no tiene el menor interés por nosotros. A este mundo de sufrimiento, Dios le ha revelado su amor y cuidado. Él nos dice: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia usa unas 40 veces la palabra peste o alguna variación de la misma. Una peste es una epidemia repentina o mortal que generalmente afecta a toda una comunidad. La palabra peste se utiliza al menos de 3 maneras diferentes en las Escrituras. A veces, la palabra peste se usa para describir una enfermedad que ocurre porque estamos en un mundo de pecado. Por ejemplo, consideremos la historia de Job. El pecado de Job causó la peste que afligió su cuerpo de pies a cabeza. ¿Fue responsable de la destrucción de su ganado, su familia, su casa y su comunidad? Claro que no. Satanás fue la mente que orquestó todo el sufrimiento y enfermedad. Hablando de la experiencia de Job, las Escrituras dicen: el acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. ¿Por qué permitió Dios que Satanás afligiera a Job con una plaga tan horrible? Vivimos en un mundo esperando del plan original divino de salud y plenitud. Es un mundo de enfermedades, virus y gérmenes.
Un mundo en el que las plagas y pestilencias devastan comunidades enteras e impactan a países enteros. Dios no siempre interviene para evitar los ataques de Satanás, pero a pesar de todo, está con nosotros para fortalecernos, animarnos y apoyarnos. A menudo, es en los momentos más difíciles de la vida cuando buscamos a Dios más profundamente y anhelamos el cielo más seriamente. A veces las pestes son los juicios de Dios que caen sobre los malvados. Los profetas del Antiguo Testamento describen las pestes como el método de Dios para guiar a su pueblo rebelde al arrepentimiento. Jeremías y Ezequiel usan la palabra 25 veces en armonía con los juicios divinos. Esto puede parecer bastante extraño, pero piensa en Egipto. ¿Las plagas del antiguo Egipto fueron simplemente desastres naturales o fueron los juicios divinos para liberar al pueblo de la esclavitud? Por amor, Dios envió advertencia tras advertencia a los egipcios. Les envió mensaje una y otra vez para evitar el desastre que se avecinaba. Pero ellos rechazaron voluntariamente sus invitaciones y los juicios divinos cayeron sobre la tierra. El amor habla suavemente, pero a veces también grita para llamar nuestra atención. El propósito final de Dios en todas nuestras experiencias de vida es llevarnos más cerca de Él. A veces Dios simplemente retira su poder protector. Hay ocasiones en que Dios retira su presencia para permitir el resultado natural del pecado. ¿Recuerda cuando los israelitas eran mordidos por serpientes en el desierto? Muchos murieron por causa del veneno. Dios simplemente retiró su presencia protectora y permitió que su pueblo sufriera las consecuencias de sus decisiones pecaminosas para que se arrepintieran. Ver las pestes que se desatan en nuestra tierra puede ser el toque de la trompeta de Dios para que nos tomemos más en serio nuestro compromiso con Él, para que experimentemos un arrepentimiento más profundo y le entreguemos nuestra vida completamente. Juan, el autor del Apocalipsis, nos da una visión más profunda sobre el poder de Dios respecto a cómo se retira a veces o a cómo contiene a veces la destrucción. Hablando de las calamidades que han de acontecer en los últimos días, Juan declara: Después de esto, vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales, deteniendo los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro ángel que venía del oriente, y que tenía el sello de Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y el mar: No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. En el lenguaje profético de la Biblia, el viento representa destrucción. Piensa en la fuerza destructiva de un tornado. El Apocalipsis muestra a los ángeles de Dios conteniendo la destrucción que vendría sobre la tierra justo antes del retorno de Jesús. Las hambrunas, los terremotos, los incendios, las inundaciones y las pestilencias que vemos a nuestro alrededor son un anticipo de lo que se avecina. Los ángeles están conteniendo toda la fuerza de destrucción mientras el Espíritu Santo apela poderosamente a las gentes de todas partes del mundo para que se comprometan plenamente con Jesús. Dios está preparando a su pueblo para la crisis final que pronto estallará en este mundo. Jesús nos llama a un compromiso total y absoluto con Él, a estar firme en su palabra y llenos de su amor para que los demonios, con sus diabólicos planes, no puedan afectarnos. No seremos sacudidos, pues Dios no puede ser sacudido y nuestros ojos están fijos en Él. En el contexto de las señales de la segunda venida, Jesús habla de desastres naturales, incluidas las pestes que devastarán la tierra. Pero permítanme decir que necesitamos evitar 2 extremos. Un extremo
es el fanatismo que exclama: el coronavirus está aquí, así que Jesús volverá la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. Hay personas que gastan sus energías en teorías sensacionalistas y ponen fechas que no se encuentran en las Sagradas Escrituras. El otro extremo es descartar el coronavirus como algo que no tiene absolutamente nada que ver con las señales de los últimos días, como si fuera un simple fenómeno natural que pronto pasará y punto. Eso no es lo que dijo Jesús en Mateo 24, al hablar de las señales del fin de los tiempos. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principios de dolores. Jesús menciona las guerras, los rumores de guerra y reinos que luchan contra otros reinos como parte de un escenario del fin de los tiempos. Después añade, en este mismo contexto, los desastres naturales como terremotos, hambrunas y pestes, entre las más de 20 señales que predice Mateo 24. El Evangelio de Lucas también habla de estas señales del fin de los tiempos. Lucas era médico y fue muy preciso en su narración. Según Lucas, Jesús afirmó claramente: habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Jesús predijo que habrían señales espantosas en el mundo natural que serían un indicio de su regreso. Jesús dijo que habrá hambrunas, terremotos y pestes. Analicemos esto. Puede parecer extraño hablar de hambruna hoy en día en un mundo en el que tantas personas son obesas, pero es un hecho que millones de personas mueran de hambre cada año. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que casi 870 millones de personas sufren desnutrición crónica. Esto representa una de cada 8 personas que viven en el planeta, o alrededor del 13% de la población mundial. Cada día mueren más de 20.000 personas por los efectos de la desnutrición. Esto es casi 7.5 millones de personas cada año. El número de terremotos de 3 grados de magnitud o más en la escala de Richter se ha disparado a más de 55.000 por año. Mientras tanto, los tsunamis, los aludes, las avalanchas, los tornados y las erupciones volcánicas han estado batiendo récords por su violencia y sus efectos desastrosos. Cada año causan daños climáticos de más de 24.000 billones de dólares. Es como si toda la naturaleza estuviera diciendo: Señor, es hora de que vengas y nos liberes. El tsunami de Indonesia del 2004 provocó olas de casi 30 metros de altura y se cobró más de 225.000 vidas, sin mencionar a los miles de heridos. En el terremoto que sacudió la provincia china, el 12 de mayo del 2008, murieron casi 70.000 personas y otras 18.000 fueron dadas por desaparecidas. El 12 de enero del 2010, Haití fue golpeado por un gran terremoto. Según cifras del gobierno haitiano, al menos 220.000 personas murieron y más de 3 millones se vieron gravemente afectadas. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de 9 grados de magnitud en la escala de Richter causó un tsunami que golpeó Japón y provocó la muerte de 20.000 personas. La frecuencia de los terremotos se ha disparado en los últimos 50 años. Las pestes son epidemias que afectan a países enteros. También pueden definirse como enfermedades extrañas que destruyen cultivos, contaminantes que impactan en el medio ambiente o sustancias nocivas que contaminan el aire y el agua.
¿Por qué rociamos nuestros cultivos con químicos mortales llamados pesticidas? Porque si no lo hiciéramos, serían destruidos por plagas. Apenas se puede encontrar algo en el supermercado que no haya sido rociado de pesticida. En la agricultura de todo el mundo se utilizan millones de toneladas de contaminantes tóxicos al año. Estos plaguicidas penetran nuestra tierra y llegan a las vías fluviales y los océanos. Este insaciable deseo de ganar más dinero, produciendo más rápidos cosechas y madurándolas con fertilizantes artificiales para ponerlas en el mercado lo antes posible, está teniendo consecuencias devastadoras por el medio ambiente y la salud. Un grupo de científicos emitieron lo que llamaron una advertencia a la humanidad. No quedan más de unas pocas décadas. Esto no lo dice un predicador desde el púlpito, lo dicen científicos. No quedan más de unas pocas décadas antes de que se pierda la oportunidad de evitar las amenazas que ahora enfrentamos y las esperanzas de la humanidad disminuyan enormemente. Están hablando del calentamiento global, de que los vehículos y la industria emiten contaminantes tóxicos a la atmósfera, del deshielo de los polos y del aumento del nivel de los océanos. No es alguien que grita, el lobo, el lobo. Al contrario, el peligro que enfrentamos es real. Estamos viendo otra forma de peste en las nuevas enfermedades que están surgiendo en todo el mundo. ¿Te has preguntado sobre las nuevas epidemias? ¿De dónde vienen? Antes de que la ciencia pueda encontrar una solución o una vacuna para muchas de ellas, aparece otra. Piensa en las pestes que se han cobrado millones de vidas en los últimos años. La enfermedad de las vacas locas, la gripe aviar, el SIDA, las enfermedades de Lyme, el virus de Marburgo, el virus del Nilo Occidental, el SARS, el ébola y ahora el coronavirus. Después de todo lo dicho hasta aquí, ¿significa esto que este virus, el COVID-19, que ha asolado al mundo, es una señal del retorno de Cristo? No es la única señal, pero cuando se mira el panorama general, las pestes son una de las múltiples señales que Jesús predijo que ocurrirían antes de su regreso. Estos eventos indican que el tiempo se está acabando y que estamos viviendo a las puertas de la eternidad. Se está preparando el escenario para que los eventos descritos en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis se cumplan pronto. A la luz de las predicciones de Cristo en su palabra profética, ¿qué podemos esperar en el futuro? Que los desastres naturales, las hambrunas, los terremotos y las pestilencias aumenten, como sucedió en los días de Noé, cuando un mundo pecaminoso lleno de inmoralidad y violencia llenó la copa de su iniquidad en rebelión contra Dios y las aguas del diluvio lo inundaron todo. Así nuestro mundo se está preparando para los juicios finales de Dios. Dios llama amorosamente a un planeta que se está descarriando. No hay nada más importante para Dios que salvar a tantas personas como sea posible, pero cuando Él retire su poder protector, los desastres naturales y las enfermedades mortales se multiplicarán. Dios no causa estos desastres, sino que los usa para llamar nuestra atención. Estos desastres nos ponen de rodillas para que busquemos la única fuente de seguridad, Cristo y las promesas de su palabra. La Biblia es un libro lleno de esperanzadoras promesas divinas. Cuando perdemos la esperanza, nubes oscuras de desesperación se ciernen sobre nuestras cabezas. El futuro parece sombrío y todo lo relacionado con el mañana parece incierto. Pero la esperanza nos lleva de lo que es a lo que puede ser. Pinta el mañana con una gama de colores brillante. Nos levanta el ánimo desde abajo, desde el barro con el que fuimos creados hasta los cielos del Altísimo. La esperanza no es un deseo ocioso o un vago anhelo de un futuro mejor.
no es un deseo infundado o una expectativa incierta, sin certeza o seguridad real. En las Sagradas Escrituras, la esperanza es una fuerte y confiada expectativa basada en las promesas inmutables de Dios, con la certeza de que lo que uno espera se cumplirá. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, afirma que todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestras instrucciones, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. El apóstol Pablo se enfrentó a las pruebas más duras de la vida. Fue apedreado, golpeado, condenado injustamente y encarcelado. Pero aún así escribió a los creyentes de Roma que vivían tiempos difíciles, que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, Dios es un Dios de esperanza. A medida que captamos su amorosa preocupación por nosotros en todas las circunstancias de la vida, nuestros corazones se llenan de alegría y paz y abundaremos en esperanza. Las promesas de Dios revelan la esperanza para hoy, para mañana y para siempre. Hablan con certeza en un mundo incierto. Animan nuestros corazones y nos dan la sensación de que no estamos solos en este mundo. Hablan de esperanzas a nuestras mentes atribuladas y de paz a nuestros espíritus ansiosos. Aunque diariamente nos enfrentemos a nuestros problemas y dificultades y la vida no vaya como lo hemos planeado o deseado, las promesas de Dios son seguras. Nuestra felicidad no es fundamentada en la idea ilusoria de que nunca nos pasará nada malo. A veces a las personas buenas les pasan cosas malas. Vivimos en un mundo quebrantado. La enfermedad, el sufrimiento, la pobreza y el dolor afligen tanto a los justos como a los injustos. Pero he aquí la diferencia. Los que ponen su fe en Dios están llenos de esperanza. Nuestra esperanza está anclada en un Dios que nunca nos defraudará. Está arraigada en un Dios que está ahí en nuestras pruebas, con nosotros en medio de las dificultades. Tiene como fundamento a un Cristo que una vez se encarnó y habitó entre nosotros, que nos entiende y nos fortalece en todas nuestras pruebas. Él se identifica con nosotros en medio de las lágrimas y consuela nuestros corazones. Vino a proporcionarnos la esperanza de un mañana mejor. Hoy, deja que tu corazón se llene de esperanza. Un día, pronto Jesús vendrá. Las penas y las pruebas, los problemas y las dificultades de la vida habrán terminado y viviremos con Él para siempre.